contable, básicamente. Buenas noches, licenciado. Disculpe que le corte, Pamela Domínguez le habla. No sé si soy yo, pero le escucho muy bajito, casi no le escucho. Ah, está bien, bien que me lo dice. Voy a agarrar más cerca entonces el micrófono de mi boca, a ver, para que se escuche mejor. No sé si se escucha mejor ahora. Ahora Se sí, escucha licenciado. entrecortado, licenciado. Sí, está bien, Licen, ahora sí. Ahora sí, muy bien, muchas gracias. Entonces, por el dato, que esté más cerca el micrófono. Bien, entonces les comentaba, esa es mi experiencia, soy economista y auditor de profesión. Me he desarrollado más en la parte económica, en la parte de contabilidad. He trabajado en un inicio, como les comentaba, en la parte contable, pero bueno, principalmente en el área económica actualmente. Y como vamos a ver en el módulo, he estado, bueno, participando desde la creación del Consejo de Estabilidad Financiera en las reuniones con varias autoridades, iniciando con el actual presidente Luis Arce, ¿no? Cuando él era ministro de Economía, pasando después con otros ministros, Mario Guillén, volvió Luis Arce, etcétera, ¿no? Ya sabe todo el proceso, hasta actualmente el ministro de Economía, que es Marcelo Montenegro, con el que también se participa, ¿no? En estas reuniones. Por supuesto, el módulo no les voy a comentar lo que se habla en las reuniones, pero sí les voy a comentar lo que dice la ley y respecto a este consejo, que es muy importante, es la forma en la cual actualmente se está gestionando los riesgos macroprudenciales en nuestro país, con esta vasta experiencia, bueno, en esta parte de la participación en estas instancias que he tenido, y vamos a hacer un pequeño análisis también de cuál es la situación actual de nuestro sistema financiero. Muchas veces escuchamos a varios comentaristas, ¿no es cierto? Periodistas, comentaristas, gerentes de algunas entidades, inclusive, hablar del sistema financiero y muchas veces lo hacen de forma incorrecta, ¿no? De hecho, recientemente alguien decía que ya los pagos se van a empezar a hacer por el tema de los diferimientos y la mora va a empezar a incrementarse, lo cual no es correcto, ¿no? En realidad no es así como se está gestionando el sistema financiero. Vamos a explicar muy brevemente este tipo de situaciones también en el módulo, el análisis que se hace sobre lo que es la estabilidad y la situación financiera, ¿no? También vamos a ver la parte teórica, lo que es la gestión de riesgos, lo que está en el reglamento actual. Veremos también algo del mercado de valores, como les comenté, el mercado también de los servicios financieros complementarios. Finalmente, si nos alcanza el tiempo, veremos algo de lo que se relaciona con lo que es el mercado de pensiones y seguros. Entonces, tenemos muchísimo material para poder desarrollar. Pues vámonos directamente ya a nuestras diapositivas y voy a compartirles en un momento la pantalla. Dejamos de compartir actual. Eso es. Acá tenemos entonces nuestras diapositivas. Tengo entendido que todos ustedes ya las han descargado del sitio, ¿no es cierto?, de IDEA para poder hacer una revisión preliminar de lo que se va a ver en el módulo. En cualquier momento les agradeceré que me paren si es que no se entiende algo y me pidan que repita o que, bueno, abunde más en explicaciones. No hay ningún problema. Para eso estamos. En realidad ese es el fin de este curso virtual, de poder hacer una transmisión de la información de tal manera que ustedes se beneficien. No es solamente una grabación, hay muchos cursos, ustedes saben que son grabaciones. Eh, en realidad la ganancia de este módulo es que ustedes pueden preguntar, aclarar dudas. Eso es lo que queremos lograr. Bien, entonces el sistema financiero nacional. Empezamos entonces, vemos la siguiente lámina. En el marco de la Ley de Servicios Financieros, esta es la forma en la cual actualmente se gestiona, se regula el sistema financiero y también se emiten las políticas financieras macroprudenciales. ¿Quién está por encima de todas las superintendencias anteriores, actualmente autoridades y Banco Central? Es el Consejo de Estabilidad Financiera.
que es el que regula el sistema financiero en la parte macroprudencial. A la cabeza de este consejo está el ministerio, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, y debajo de quién está el viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros, ¿no? Entonces, a la cabeza de las instituciones que están por debajo, que son ASFI, APS y el Banco Central de Bolivia. En el caso de ASFI, que supervisa dos mercados, tenemos el mercado de intermediación financiera y el mercado de valores. En el caso de la APS tenemos el mercado de pensiones y el mercado de seguros. Y en el caso del BCB, si bien no supervisa directamente un mercado en particular, sí vela porque se mantenga en la economía en su conjunto y en todos estos mercados la liquidez necesaria. También vela por un adecuado sistema de pagos, el tipo de cambio, es decir, las políticas cambiarias, las tasas de interés y la inflación. El marco de todo esto está en la Ley de Servicios Financieros, ¿no? Que menciona justamente la existencia de este Consejo de Estabilidad Financiera. Me voy a permitir abandonar brevemente esta presentación y abrir el archivo correspondiente a la Ley de Servicios Financieros. Si ustedes tienen esta ley en sus computadores, les agradezco también que hagan lectura o hacemos lectura conmigo acá mismo, no hay ningún problema. Entonces, estoy en este momento abriendo ya este documento. Bien, ya lo tengo abierto, voy a compartirles la pantalla. Una vez más, acá está. Bien, acá tenemos entonces la Ley de Servicios Financieros. Vamos a irnos a buscar justamente el artículo que habla del Consejo de Estabilidad Financiera. Está en el artículo 9. Entonces leámoslo juntos. Dice, se crea el Consejo de Estabilidad Financiera, CEF, como órgano rector del sistema financiero y consultivo de orientación al sistema financiero para aplicación de medidas de preservación de la estabilidad y eficiencia del mismo. Como ustedes pueden observar, el rector del sistema financiero es el Consejo de Estabilidad Financiera, ¿no? Y lo que busca está claramente delimitado en la segunda parte que dice es preservar la estabilidad y eficiencia del sistema financiero. ¿Quiénes conforman este Consejo de Estabilidad Financiera? Fíjense, está el ministro de Economía, como les había comentado, y la ministra de Planificación, o ministro de Planificación, en este caso tenemos una ministra de Planificación, el presidente o presidenta del Banco Central de Bolivia, el director ejecutivo o directora de ASFI y también de la APS. ¿Y qué es lo que busca? ¿No? Acá quiero resaltar, más allá de la ejecución de políticas, es la regulación de tipo macroprudencial. No sé si en alguna fase de su diplomado que están haciendo actualmente han hablado de la regulación macroprudencial. ¿Alguien sabe a qué se refiere? Tal vez les invito a comentar, por favor, qué opinan de lo que es la regulación macroprudencial.
¿Vieron algún módulo tal vez? ¿O no escucharon nunca este término? ¿Qué nos dices? A ver, Yesenia. Hey, es por regulación macroprudencial. Licenciado, perdón que le moleste, pero no se le escucha bien, se escucha súper bajito. A ver, En mi hablaré un caso, poquito más fuerte para ver. en mi caso. ¿No? A ver, espérame un segundito, voy a ver si puedo configurarlo acá mismo. Lo tengo al máximo. Algo más speakers. A ver, voy a cambiar de dispositivo de reproducción. Denme un segundo. ¿Aló? ¿Aló? No sé si se me escucha ahora. Dicen, se le escucha igual, lejos, Igual, lejos. y bajito. Qué pena esto que es. En todo caso, voy a tratar de hablar más fuerte para eh, que se me escuche adecuadamente. De todas formas, les hacía la pregunta a Yesenia si es que escuchaste hablar en algún momento sobre lo que es el Consejo de Estabilidad Financiera y lo que es la política macroprudencial. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Buenas noches, licenciado. Sí, no se lo puede escuchar muy bien, pero ¿Qué es lo que entiendes por políticas macroprudenciales, Yesenia? bueno, con respecto a las políticas macroprudenciales, si bien se vienen implementando esto es para reducir, ¿no?, el riesgo sistémico que implica lo que son las entidades, por lo que corren, ¿no?, lo que es las entidades de intermediación financiera, ¿no? Ya, muy bien. Y te refieres al riesgo sistémico. ¿Qué entiendes por riesgo sistémico? Es el riesgo en el que se incurre, si bien todo el sistema financiero, ¿no?, de Bolivia tiende a, una entidad financiera, digamos, tiene problemas, esto o va ocasionando de que el sistema financiero en sí de un país llegue a tener, digamos, problemas, como es el caso de la crisis de 2009, ¿no?
Exactamente, muy bien. Hablas del riesgo sistémico entonces. No sé si hemos hecho referencia a este tema cuando llevamos el anterior módulo al inicio de su diplomado. Sí, licenciado, tocamos el tema macroprudencial y microprudencial con los instrumentos micro que eran las siglas CAMEL. Exactamente, ¿no? Bien, ¿alguien recuerda cuál era el título de nuestro módulo en aquel momento? Banca y finanzas. Banca y finanzas, perfecto. Bien, bien, entonces eso es lo que tenemos en el Consejo de Estabilidad Financiera. Tengo unos pequeños ejercicios en Excel que nos permiten entender cómo operan las políticas macro y microprudenciales. Les invito a abrirlo conmigo. Vamos a hacer los ejercicios. No sé si los han podido descargar. Yo voy a abrir el archivo que se denomina, a ver, un segundo, el archivo que se denomina Sistema Financiero Nacional, ejercicios clase. Les pasaron, ¿no es cierto?, este archivo. A ver si los pueden abrir o si lo pueden abrir. Voy a compartir esta pantalla del mismo. Entonces, vámonos a este archivo. Tenemos primeramente en la hoja número 1, donde se nos dan unos ejemplos y algunos casos concretos sobre lo que ocurre actualmente en el sistema financiero y lo relacionado con el encaje legal. Luego vamos a ver el tema también de los fondos que se han creado, como el Capucen y el CPBIS, que son dos fondos que actualmente están impulsando el crecimiento de la cartera. Vamos a ver el impacto que tienen en los estados financieros. Entonces dice, suponga que existe un solo banco en nuestro país, el cual es una economía cerrada. No se realiza ningún tipo de transacciones con el exterior. El Banco Central de Bolivia ha establecido un requerimiento de encaje legal del 10% sobre la totalidad de los depósitos. La Ley de Servicios Financieros de Bolivia establece que toda entidad de intermediación financiera debe contar con al menos el 10% de sus activos en forma de capital. Todo habitante de Bolivia tiene una cuenta en el Banco Boliviano S.A. y ninguno de ellos mantiene su dinero en sus manos, sino que usa para toda transacción al sistema financiero. Es decir, nadie tiene dinero en sus casas, ¿no? Lo que a veces le dicen el colchón bank. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Una persona deposita 1.000. ¿Cómo cambia el balance inicial del banco? Entonces, fíjense, acá tenemos el banco, el balance del banco, donde podemos observar que tiene en efectivo 200, en bienes de uso tiene 800, en capital 1.000 y en depósitos tiene 0. Entonces, fíjense que el dueño solamente puso 1.000 bolivianos como capital y ahora va a recibir 1.000 bolivianos como depósitos. Entonces, ¿cómo cambia el balance del banco? A ver, podemos trabajar con alguno de ustedes, tal vez con Jessica, puede ser, Ursagaste. ¿Qué casillas llenamos? Creo que Buenas no. noches, licenciado. Perdón, Ahora recién sí. acabo de ingresar porque estaba en una reunión. Perfecto, Jessica. ¿Cómo llenaríamos entonces estos cuadros? Tenemos que una persona deposita 1.000 bolivianos. Disculpe, licenciado, no estamos viendo su pantalla compartida. ¿Está segura? Porque yo la tengo en 2 computadoras. Está abierta. Sí se ve. Solo me pasa a mí. ¿Sí se ve? Sí se ve. Disculpe, solo debe ser mí. Tal vez, a ver, ¿por qué no haces
Voy a volver a compartir, a ver, vamos a hacer la prueba, si es que alguno no le agarró. Estoy dejando de compartir y estoy volviendo a compartir. No sé si ahora puedes ver. Sí, ahora sí, licenciado, gracias. Muy bien. Entonces, tal vez contigo, Marianela, o estábamos con Jessica en realidad. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo llenaríamos estas casillas? Hay un depósito de 1.000 bolivianos. En efectivo pondríamos los 200. 200. A ver, Mm, pero el depósito es de 1.000. Ah, sí, sí. El depósito sí sería 1000. Te perdiste, Jessica. Sí, Lice, me he perdido. Tal vez alguien que nos pueda ayudar. ¿Cómo llenamos este depósito de 1.000 bolivianos en el balance? Este una representación del balance, ¿no es cierto? Aquí tenemos activo, pasivo y patrimonio. Está en forma de T como un libro mayor. ¿Cómo impactaría este depósito en un balance? Tal vez con Olivia Laura. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ah, ¿Cómo llenarías tú? mm, bueno, en efectivo, ¿Ya? ¿Cuánto eh, pondrías? sí le ¿Empezarías por pon- efectivo? ¿Empezarías por efectivo un depósito? no, empezaría por los pasivos. ¿Ya? En los depósitos estarían los 1.000 bolivianos. 1.000 bolivianos. Sí, mil Perfecto. Bien. bolivianos. En el encaje legal, el encaje legal se refiere al total de los depósitos, sería 100. Muy bien. ¿Cómo has calculado esto? Sí. Bueno, arriba dice que el BCB le pide que tenga un encaje legal del 10% del total de sus depósitos. Entonces dices 10% multiplicado por 2.000, ¿no es Por cierto? los, sí. Bien. Y en efectivo, Oh, y en efectivo serían los 300, no, 1100, creo. no. Ese bienes de uso no cambiaría, licenciado. 900 más Cambia, los cambia. 500, los 1100. Igual cambia. No. En realidad, a ver, para que quede claro, ¿no? En el balance siempre tiene que cuadrar activo es igual a pasivo más patrimonio. Entonces, fíjense, tengo 1.000 y tengo 1.000. Acá tengo 2.000, ¿no es cierto? Me falta 1.100. O sea que le pondría en efectivo 1.100. no. 200. Tendría que ser 1100. Primeramente, debemos recordar que el banco ya tenía en efectivo 200. Ya tenía. Entonces, primero pongamos los 200 que ya tenía. Antes de que le depositen, ¿no es cierto? Fíjense, antes de que le depositen, ya tenía el banco 200 en efectivo. Ya lo tenía. Así que ahora lo que estoy haciendo con esto es poner lo que ya tenía. Pero todavía no cuadra el balance. Licenciado, de los 1000 se reduciría el encaje legal de los 100, quedándonos los 900. Eso. Afectando con más los 200, llegaríamos a tener 1100 en efectivo. Exacto. Es decir, lo que dices es, a lo que tenía 200, le sumamos los 1.000 que se han depositado, pero sin considerar el encaje legal. Ahora sí, ¿no es cierto? Tiene 1.100. Pero 1.100 ¿de dónde? Como decimos, 200 vienen
de lo que ya tenía y los 900 restantes de la diferencia entre los depósitos y el encaje legal. Ahora, el encaje legal, esta cuenta de encaje legal, ¿a qué grupo de los activos pertenece? ¿Qué tipo de activo es el encaje legal? ¿Es un bien de uso el encaje legal? ¿Es una cuenta por cobrar? ¿Qué es el encaje legal? ¿Qué tipo Es de como cuenta? una reserva, licenciado, que les piden a los bancos. Eso es una reserva, como bien dices, pero ¿dónde está registrado en el balance? ¿Como qué tipo de cuenta? ¿Qué tipo de cuenta es el encaje legal? Puede ser, a ver, como ejemplos, ¿no? Es cartera de créditos, es inversiones permanentes, inversiones temporarias, bienes de uso. ¿Qué es el encaje legal? ¿Qué tipo de ¿Otras cuenta? obligaciones con el público, tal vez? No. Obligaciones con el público son pasivos. El encaje legal no es obligación con nadie. El banco no le debe a nadie el encaje legal, solo debe cumplir con el encaje legal. Pero una vez que ha cumplido con el encaje, no le debe a nadie el encaje. En realidad el encaje está registrado en dos lugares. Por una parte, es efectivo, es dinero en efectivo, porque el banco puede usar ese dinero, por una parte. Y por otra parte, también está dentro de lo que se conoce como inversiones temporarias. Para que quede más claro, vamos a irnos al manual de cuentas de las entidades. Les voy a compartir mi explorador de internet. Vamos a irnos al manual de cuentas. Entonces, más pequeño acá. Entonces, vámonos a la página de ASFI, donde pueden encontrar ustedes el manual de cuentas. Y dentro de la página de ASFI, ustedes pueden ver en lo que es normativa. Nos salen algunos mensajes, pero no, vámonos a normativa y vámonos al manual de cuentas. En el manual de cuentas, pinchamos el PDF y revisamos la nomenclatura de cuentas. Dentro de la nomenclatura, buscamos en activo y fíjense que el activo tiene sus subgrupos, ¿no? El grupo es activo, pero el subgrupo es disponibilidades. Y dentro de disponibilidades, es decir, efectivo, digamos, caja, ¿no es cierto? Dentro de disponibilidades también tenemos Banco Central. Y el encaje legal está en el Banco Central. Entonces vamos a darle en buscar para que nos muestre directamente encaje. Control F, encaje. Aquí está, fíjense. Cuenta de encaje legal extraordinario. Bueno, esta es una de las cuentas, pero no es la única que se relaciona con el encaje legal. Vamos a buscar la siguiente. Tienen acá en inversiones temporarias, ¿no es cierto? En la 127.11, lo que se conoce como cuotas de participación, fondo RAL, afectados a encaje legal y la 127, bueno, a ver, aquí está, títulos, valores de entidades públicas no financieras afectados, bueno, encaje adicional, ahorita vamos a encontrar.
Cuotas de participación, fondo RAL afectados en encaje legal, 127.11. Es básicamente esa, ¿no? La de encaje en títulos. Y tenemos en efectivo la otra parte del encaje que también corresponde a este tema, ¿no? Está en efectivo, entonces, como hemos podido ver. No estoy pudiendo buscar bien porque me está tapando este objeto del Zoom. A ver, vamos a buscar. Encaje. Era la 112.05. Ahorita lo vemos bien. De mi buscador está 112.05. Cuenta de encaje de entidades no bancarias, dice, ¿no es cierto? Cuenta corriente 112.01, ese es. Cuenta corriente y de encaje entidades bancarias, ¿no? Lo que se conocía también antes como entidades no bancarias, que eran los que no son bancos, cooperativas, IFDs, que actualmente algunas se están captando, etcétera, ¿no? Entonces, estas son las cuentas de encaje legal, en la 112. ¿Y dónde se encuentran las cuentas de encaje? En disponibilidades. Básicamente son efectivo, son activos líquidos, ¿no es cierto? Como caja, como tener un depósito en otra entidad financiera. Lo mismo pasa con el Banco Central. Y la otra parte está en la 127, como acabamos de ver, relacionada con las cuotas de participación en el fondo RAL, que son las que también hay que estudiar y las vamos a ver en el módulo. Entonces, esta segunda está en inversiones temporarias, en el grupo 120, en el subgrupo 120. Como pueden ver, inversiones temporarias. En este grupo tienen otras, por ejemplo, depósitos entre entidades de DPFs y cajas de ahorro, ¿no es cierto? Depósitos en entidades del exterior, por ejemplo, ¿no? Dentro de este subgrupo está también lo que se conoce como encaje legal. Entonces, vamos a volver ahora sí a nuestro Excel y vamos a analizar lo que ha ocurrido. Cuando una persona deposita dinero en una entidad financiera, la entidad financiera recibe los 100 o los 1000 en este caso, y los depósitos que son en efectivo, que primero entran obviamente a caja, después tiene que inmediatamente el banco poner una porción de estos en lo que se conoce encaje legal. Encaje legal que tiene una porción que está en efectivo y otra porción que está en títulos. El saldo, que son 900, se queda en efectivo y suma con el efectivo que las entidades tenían registrado anteriormente. Al mismo tiempo calculamos el coeficiente de capital, es decir, lo que conocemos como CAP. En este caso estamos calculándolo sin ponderar, directamente el capital dividido sobre el total de activos. No estamos ponderando, es muy sencillo este coeficiente, ¿no? Es más directo. Vamos a hacer una segunda ronda de este cálculo. Si el Banco Boliviano S.A. presta la totalidad del dinero recibido de A, es decir, en el ejercicio anterior, lo presta el total a B, cumpliendo el requerimiento de encaje legal, e inmediatamente el prestatario deposita este dinero en el mismo Banco Boliviano. ¿Cómo queda el balance del banco? ¿No es cierto? A ver, ¿cómo haríamos esto? Dinero depositado por A. Bueno, primero hay que llenar la parte derecha que tenemos acá pintada. Esto quisiera trabajarlo también con alguien de ustedes, tal vez con Luz Aguilar, puede ser. ¿Estás presente, Luz? Creo que no está presente. Entonces, con Ana Juliana Gómez, por favor. Tal vez contigo podemos trabajarlo, Ana Juliana. Sí, Licen, buenas noches. Bueno, en la columna, en la A indica, ¿no? Serían, según el ejercicio, el dinero depositado por A sería los 1100. A no ha depositado 1100.
¿Cuánto ha depositado A? A efectivo depositar 900. No. No me están entendiendo. Vamos a volver un paso atrás. 1000, licenciado. La ha depositado, ¿no 1000. es cierto? Sí, 1000. Esta otra parte del efectivo es ya un ajuste que hace el banco, porque lo que le deposita no todo entra a su caja, a su bóveda. Tiene que una parte darla como encaje legal al Banco Central porque es su obligación hacerlo. Cuando deposita en el Banco Central, se convierte en una inversión o también está dentro del grupo de disponibilidades en obligaciones con el Banco Central, disponibilidades, y la otra parte que son los 900, sí lo tiene en sus bóvedas para poder trabajar y hacer con aquello el negocio de la intermediación, ¿no es cierto? Pero el depósito es de 1000. Entonces continuaremos. A ver, Ana Juliana o Ana Juliana, a ver cuánto deposita entonces, dijimos. 1000. 1000, ya. ¿Cuánto es el encaje legal que ha cumplido la entidad del depósito de los 1000? ¿Cuánto ha tenido que encajar? 100. Excelente. Entonces, ¿cuánto puede prestar a B? Bueno, como dice en el ejercicio, presta la totalidad del dinero recibido, pero cumpliendo el requerimiento de encaje legal. Por lo tanto, lo que puede prestarle a B son 900 bolivianos. Bien, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, pero le presta a B, pero como estamos diciendo es una economía cerrada, un país pequeño, digamos, como el nuestro, que no tiene mucho intercambio y tampoco internacional a través de su sistema financiero, cuando B recibe el préstamo del banco, ¿no es cierto? Este prestatario deposita el dinero en el mismo banco hasta utilizarlo. O, si lo quieren entender de otra forma, ¿para qué se estaba prestando B? Digamos, para construir su casa. Entonces, como está construyendo su casa, se presta y tiene que pagar el sueldo, por decir, de los albañiles, o está comprando fierro. De todas formas, por ejemplo, en el caso del fierro, compra fierro de construcción y el dinero que ha recibido como préstamo lo paga, pero la persona que está recibiendo el dinero también tiene su cuenta en una entidad financiera. De todas formas, el dinero va a volver al sistema financiero de cualquier camino. A ver, si se ponen a pensar, ¿no es cierto? Por ejemplo, como en este ejemplo, yo me presto dinero del Banco Nacional de Bolivia, por dar un nombre de banco. El Banco Nacional de Bolivia me presto el dinero para comprar un departamento. Recibo el dinero en mi cuenta y hago la transferencia al que me está vendiendo el departamento. Y ese señor también, coincidentemente, tiene su cuenta en el mismo Banco Nacional de Bolivia. Entonces, al tener su cuenta en el mismo banco, ¿no es cierto? El dinero no ha salido del banco, vuelve a entrar, ¿no es cierto? Vuelve a entrar, aunque le han prestado, esa persona que le han prestado le paga al que le está comprando el bien o servicio, y esa persona que recibe el dinero vuelve a depositar en el sistema financiero. Eso es lo que está queriendo ejemplificar este ejercicio. Entonces, el mismo B o la persona que le paga, en este caso cualquiera, deposita el dinero una vez más en el sistema financiero. ¿Cuánto va a depositar? ¿Cuánto ponemos en esta casilla de color verde? 900. Exacto, 900. Como deposita, y es un nuevo depósito, si se dan cuenta. Ya no es el depósito inicial de A, este es otro depósito, pero viene del mismo dinero, de los mismos 1000. De los mismos 1000 se han prestado 900 y esos 900 se han depositado, y de todas formas estos 900 tienen que cumplir con el requerimiento de encaje legal. ¿Cuánto va a depositar como encaje legal en el Banco Central? 90 bolivianos. 30. Entonces serían estos por el 10%. 90 bolivianos. Bien, ahora vamos a armar el balance. ¿Cómo queda? A ver, ¿cómo sería Ana Juliana? ¿Cuánto tendría de depósitos ahora con esta nueva operación?
Sería 1900. Eso es, los 1000 que tenía del primer depósito, más los 900 que ha prestado, pero el que recibe el préstamo vuelve a depositar o paga a otra persona y esa persona deposita en el mismo banco. Listo. Eso ocurre cuando hay solo un banco, es directo, fíjense, es inmediato. Y ahí tenemos 1900. ¿Cuánto le queda al banco en efectivo? Podemos hacer paso por paso. Si ustedes me dicen, súmele esto menos esto, así podemos hacer también. ¿Cuánto le queda al banco en efectivo? Más fácil. Primeramente, ¿cuánto va a tener el encaje legal? 190. 190. 190, lo que tenía antes, más el nuevo encaje legal, que son los 90. Perfecto. ¿Cuánto tiene en cartera de créditos? 900. 900. Justamente lo que se le ha prestado a B. Muy bien. ¿Y cuánto tiene entonces en efectivo? 900. Debería ser 1010. Vamos a ver si sale. 1010. 1010, ¿no es cierto? Sí, Fíjense, 1010, sí. lo que hacemos es lo que tenía en efectivo antes, los 1100. Lo que tenía en efectivo antes. A eso, ese valor, como ha prestado, ¿cuánto ha prestado? Le quitamos 900. Pero esos 900 vuelven a entrar como depósito. Vamos a cambiar. Estos 900 son préstamos. Pero esos mismos 900 se han vuelto depósitos, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto? De esos depósitos, ¿no es cierto? Una parte hay que descontar porque se va a ir como encaje. 90. Y ahí tenemos los 1010. Y otra vez tenemos el balance cuadrado, ¿no? 2900, 2900. ¿Qué ha pasado? Este ejercicio, aunque parece muy facilito, revela varias cosas del sistema financiero, como vamos a darnos cuenta en un momento más. Primeramente, nos damos cuenta que el propietario del banco solo puso 1000 y su balance cuadraba con 1000, su balance inicial, pero después de solo 2 operaciones, ya el balance ya no es de 1000, sino es de 2900, casi ha triplicado el valor que tenía al principio. Número 1. Número 2, ¿no es cierto? Los depósitos, aunque solamente ha recibido 1000 de depósitos, en una segunda operación los depósitos se han transformado en 1900. Es decir, para que haya depósitos por 1900 solo se necesita tener en físico 1000 bolivianos en plata realmente, es decir, 1000 nomás tenía que haber fabricado el Banco Central de dinero, solo 1000. Y podrían transformarse hasta acá esos 1000 en físico en 1900. Eso quiere decir que ¿dónde están los otros 900? Es decir, solamente en físico, en plata, hay 1000. Pero supuestamente en el banco hay 1900. ¿Cómo ha ocurrido eso? Hay más dinero de lo que se ha impreso. ¿Cómo ha llegado a ocurrir eso? Fíjense, hay más dinero de lo que se ha impreso. Es como un dinero virtual, digamos, algo así, no las criptomonedas, ¿no? Pero es algo, el sistema financiero, por eso se dice que crea dinero. El Banco Central no ha emitido, ustedes se fijan en los depósitos del sistema financiero, que actualmente alcanzan más o menos a 29.000 millones de dólares. En bolivianos, 190.000 millones de bolivianos. Esos son los depósitos. 190.000 millones de bolivianos. Pero el Banco Central no ha creado los 190.000 millones de bolivianos. Solo ha creado una pequeña parte de esos en físico, en monedas y billetes, y el resto se ha creado de esta otra manera, en los registros de los balances de las entidades.
¿cierto? ¿Hasta dónde puede llegar el banco creando dinero? Vamos a averiguarlo. Otro tema que podemos ver es que el encaje legal, sí, digamos, requiere ser en físico, pero actualmente no necesariamente. Hay una parte que le pide el Banco Central en físico y otra parte que las entidades pueden tener en sus bóvedas. Por lo tanto, no necesariamente tiene que estar en físico en el Banco Central, al menos no la totalidad. Y bueno, acabamos como se ha incrementado la cartera, todo lo demás permanece constante. El siguiente detalle es que el coeficiente de adecuación patrimonial es del 34%. Suponiendo que este es el CAP, como ustedes saben, el límite para este coeficiente, ¿cuánto es? ¿Recuerdan, no? ¿Cuánto es, Daniela Ramos? 10%. Eso es, 10%, pero todavía puede seguir colocando dinero. Entonces vamos a hacer una siguiente ronda. Más fácil va a ser cuando hagan varias veces esto. Ahora el Banco Boliviano presta a C bolivianos 1000, bajo las mismas condiciones del anterior inciso, quiero decir ahí. ¿Cómo queda el balance del banco? Otra vez va a prestar. ¿Cómo queda el balance del banco? Ahora vamos a pedirle que Silvina Nelly me acompañe, por favor, o me ayude a hacer este ejercicio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Silvina. A ver, haremos contigo. ¿Cómo se haría? A ver, primero llenamos la parte de la derecha. Ya. O primero haremos lo siguiente, más fácil. Pongamos en la celda los valores que tenía el anterior balance y sobre eso vamos a ir haciendo las correcciones que haya que hacer. Entonces, estamos partiendo de esta situación. Perfecto, ahí estamos. Entonces dice, ahora va a haber un nuevo préstamo, igualito que lo que ha ocurrido con B, idéntico. ¿No es cierto? ¿Cuánto puede prestarse a B? ¿Cuánto le va a prestar en este caso? Dice. Ya está escrito ahí en el inciso, ¿no? 1000. Eso es, 1000, ¿no es cierto, Silvina? 1000 va a prestar. Entonces, fíjense, no necesariamente tiene que prestarse el valor, como le dicen, o sea, hemos visto en el anterior caso, ¿no es cierto?, que hace un nuevo depósito, este B encaja 90 y el saldo sería 810, 90 menos el encaje, 900, perdón, menos el encaje que es 90, sale 810. No necesariamente eso tiene que prestar. En el primer ejemplo hemos hecho eso para que se entienda. En este otro ejercicio estamos diciendo presta 1000, puede ser cualquier número, 1000 en este caso. Entonces, dinero prestado a C le va a prestar 1000. Esos 1000, ¿cómo van a impactar en el balance? ¿En qué lugar? Hay un préstamo, dice. ¿En qué lugar hago afectar eso, Silvina? Cartera. En cartera. Cartera, bien. Entonces ya no tiene 900 de cartera, sino tiene 1000 de cartera. 1100. Bien. Ahora el balance no cuadra. Vamos a tener que ver cómo hacer cuadrar. Esos 1000 y este se deposita inmediatamente para hacer el pago, le está comprando, digamos, un vehículo a una importadora, a Toyosa. Le paga el vehículo a Toyosa, pero Toyosa también tiene su cuenta en el banco, porque ahí dice el ejercicio, un solo banco y este es el único banco del país. Y este país no saca el dinero fuera del país, es cerrada la economía. Entonces Toyota también tiene su cuenta en el mismo banco, así que se hace la transferencia a Toyosa, y Toyosa, que tiene su misma cuenta en el banco, también resulta con un nuevo depósito. ¿Cuánto va a ser el valor del depósito? De 1000. 1000. ¿Y cuánto sería el encaje legal, Silvina? 100. 100, porque eso es lo mismo que esto multiplicado por 10%. 100. Ahora debemos transferir estas cifras para hacer cuadrar el balance. Los depósitos, sumamos, ¿cuánto? 1000. El dinero depositado, acá abajo, depositado 1000. Bien. Luego tenemos un nuevo encaje legal. Tenemos que sumarle
estos 100, ¿no es cierto? Se mira de encaje legal, ¿está bien? Nuevo encaje legal, pero no cuadra. ¿Qué ha pasado aquí? En el efectivo, licenciado, tenemos que hacer la operación. En efectivo, pero hay algo raro. Va a tener que reducirse el efectivo. Sí. ¿Por qué se va a reducir el efectivo? Tenía 1100. Luego ha prestado 1000, es decir, reduce 1000. Pero esos 1000 vuelven a entrar como depósito. Sí. Bien. Pero no solo eso, sino que hay que restarle el encaje legal, porque ese dinero lo está transfiriendo a la cuenta de encaje del Banco Central, menos los 100. Ahora sí. Entonces se redujo el efectivo. Eso es interesante. Fíjense, eso es interesante. Esta entidad puede hacer la operación porque tiene efectivo suficiente, lo que se le llama activos líquidos. Por eso es importante que ustedes revisen siempre en las estadísticas, en los análisis, si las entidades tienen activos líquidos suficientes. Porque en este caso, fíjense, tenía 1100 de efectivo y lo que hace es reducir hasta 910. Ha usado sus activos líquidos. Y en los anteriores casos, fíjense, aumenta. Cuando hay depósito, aumenta. En el siguiente hace el préstamo, pero sigue aumentando. No, aquí también reduce, ¿no? Bueno, en el primer caso aumenta. En este caso ya va reduciendo el efectivo. O sea que el banco va a poder seguir prestando y creando dinero mientras tenga activos líquidos. El momento en que no tenga activos líquidos, ya no va a poder prestar. Ahora fíjense también que el coeficiente de capital se ha reducido de 34% a 26%. Todavía puede seguir prestando, todavía le alcanza, tiene espaldas, digamos, porque tiene un coeficiente de adecuación patrimonial importante y el capital que tiene es suficiente por ahora, no tiene que aumentar capital. Vamos a hacer una vez más y luego viene otro tipo de análisis. Esta última vez es para que quede totalmente claro lo que estamos haciendo. Ahora le voy a pedir, por favor, a Rodney Verástegui. No sé si está presente, Rodney. Dice buenas noches. Hola, Rodney. Ahora, si puedes, activas tu cámara, por favor, para cuando comentes, ¿no? Para participar. Bien, Rodney. Ahora, una vez más, el banco presta a D900 bajo las mismas condiciones. ¿Cómo hacemos eso? Tú me dices y yo voy haciendo la modificación en la planilla. Bueno, el dinero prestado de sería 900. 900. Ajá. Eso es. Muy bien. Y este D, digamos, ¿qué quieres que compre D? Vamos a hacerlo más real. ¿Qué está comprando? ¿Para qué se está prestando D? Para comprar material de construcción. Perfecto. Material de construcción. Viguetas, digo, cemento. Cementos Viacha, por dar un nombre. Se va a comprar cemento Viacha y paga el cemento Viacha, ¿no es cierto? Y los de cemento también tienen sus cuentas en el banco. Por lo tanto, al mismo tiempo depositan los mismos 900 en la entidad financiera. Entonces, ¿cuánto va a haber el depósito? ¿Cuánto es el nuevo depósito? Va a ser 900 y el encaje legal 90. Exactamente. El 90 es el 10% de este valor. Muy bien. Ahora, vámonos al balance. Podemos partir con la misma, o sea, copiando lo que había antes. Y sobre eso hacemos el ajuste. Listo, ya tenemos el balance anterior. ¿Qué ajustamos, Rodney? Depósitos. Depósitos. ¿Cuánto? ¿Qué hacemos acá? A los 2.900 que teníamos,
hay que sumarle los 900. Ya, perfecto. Hay 900 más. Ajá. ¿Qué más? Luego para encaje legal, no, para cartera. En cartera hay que sumarle los 900 más. Está bien, por el lado de la cartera. En ese Ajá. otro caso era por el lado de los depósitos. Entonces vamos a bajar esto acá en ese depósito. Perfecto. ¿Qué más? Luego para efectivo hay que, bueno, mantenemos los 910 que teníamos. Luego sumamos, no, restamos los 900 que se han prestado. Ya. Y luego va a volver a entrar dinero, que es sumar otra vez 900 Ya. y restarle el encaje legal, que es Muy 90. bien. Muy bien. Finalmente. Sumarle el encaje legal otra vez. Eso es. Sumamos el encaje legal. Ah, Que son claro. los 90, ¿no es cierto? Sí, exacto. Con eso tenemos que cuadra. ¿Cuánto es su coeficiente de capital en este caso, Rodney? 21%. 21%. ¿Puede seguir prestando? Sí, podemos seguir prestando. Bien. ¿Hasta cuánto creen que llega? A ver, tú, Rodney, ¿hasta cuánto crees que puede seguir prestando? ¿A cuánto va a llegar los depósitos si seguimos en esta misma operativa? Hasta el infinito, digamos, podemos estar 10 años haciendo esto. ¿A cuánto va a llegar los depósitos? ¿Cómo podrías saber? No se me ocurre una idea, licenciado. Ya, está bien, bien, Rodney, pero has entendido esta idea de lo que estamos viendo. ¿Quién sabe hasta cuánto podríamos llegar? ¿Cuál es el límite? ¿O cómo podemos averiguarlo fácilmente? Que el CAP sea el 10%. Sí, pero para poder llegar a eso tendremos que hacerlo a mano otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. No tenemos tanto tiempo. Hay un método, bueno, dos métodos que yo conozca. Hay una demostración matemática que no la vamos a hacer, que es una fórmula, pero les voy a dar la fórmula. Y hay otra que es aprovechando que las computadoras actualmente son muy veloces, hacer que la computadora haga eso por nosotros, muchas veces, infinitas veces. Entonces son dos formas. Entonces, para ello me estoy yendo a la hoja simulación. Fíjense, en simulación está tomando exactamente los mismos valores. Entonces, ustedes van a poder pinchar nada más reinicia, le dicen, listo, ha reiniciado. ¿Qué es reiniciar? Empieza donde hemos dejado este ejercicio, en el inciso D. Ahí empieza. Entonces, estamos ahí y le decimos cuántas veces queremos que haga esta situación, ¿cierto? Si no me equivoco, a ver, vamos a... Porcentaje de efectivo prestado. Es decir, si el encaje es... a ver, hagamos la prueba ahí, esperen un ratito, ya no recuerdo cómo hicimos esto. Ya. Este valor es cuánto vamos a prestar, ¿no es cierto?, de lo que recibimos de depósitos. Tal vez no es necesario. Acá estamos diciendo que va a prestar el 95% de lo que recibe en el último, o perdón, de lo que está disponible en
depósitos. Ahorita tenemos depósitos 820. Entonces, si yo calculo el 95% de este valor, ¿no es cierto? Esto multiplicado por 95%, puedo prestar hasta 779. Una entidad financiera no prestaría el 100% de su efectivo. ¿Por qué no prestaría una entidad financiera el 100% de su efectivo? ¿Ustedes creen que puede prestar 820 al siguiente que viene a pedir un préstamo? Quiero 820. ¿Ustedes creen que le presta? ¿Por qué no? ¿Por qué no le presta la totalidad de su efectivo? Porque correría el riesgo de liquidez. Exacto. Porque si presta la totalidad y después vienen a retirar los depósitos, no tendría dinero para devolver. Por lo tanto, no va a prestar. Es una razón. Pero no solamente es esa. Hay otra razón que es operativa. Todos los cajeros automáticos, aun cuando constantemente ingresa y sale dinero, hay un valor mínimo que tienen que tener los cajeros automáticos, que más o menos va en el 5% de los activos, es lo que se ha visto para funcionar, no solo cajeros, otro tipo de puntos, 5% es un mínimo, ¿no? Entonces, con eso funciona. Entonces, si identidad no tuviera efectivo, ya no podría cargar otra vez los cajeros automáticos, aun cuando recibe inmediatamente el dinero, ¿no? Entonces, para poder operar, no va a utilizar la totalidad. Entonces, estamos suponiendo acá, que es un supuesto muy extremo, porque no sería recomendable que preste tampoco el 95, esto hay que determinarlo técnicamente. Estamos suponiendo que va a prestar al siguiente prestatario el 95% de lo que tiene en efectivo, casi se lo va a prestar todo, casi, estamos suponiendo. Podemos ponerle 100 también como ejercicio, pero no vayamos a ese extremo. Número de iteraciones, así con el dinero que tiene, 15 veces va a ser lo que ya hemos estado haciendo nosotros. Es decir, vamos a ganar mucho tiempo y la computadora lo hace de una, o sea, no perdemos tiempo en absoluto. Entonces, para eso pinchamos en iterar y ha hecho 15 veces el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Y no se lo menciona acá, pero creo que está en el siguiente inciso, acá abajo. Ah, ya. La entidad decide mantener por lo menos 200 en efectivo. En estas 15 iteraciones, fíjense, tiene menos de 200. Vamos a ponerle, entonces, vamos a reiniciar. Le vamos a poner con 14 iteraciones, una menos, no va a ser tantos préstamos. Ya casi está, fíjense, con 200, casi va, ahí va. Si hace esos préstamos reiteradas veces, una y otra vez, fíjense a cuánto han llegado sus depósitos. ¿A cuánto han llegado? A 9.972. Inclusive, voy a volver a hacer el ejercicio, reinicia, vamos a hacer 15 iteraciones. Podría ser todavía más, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que he escogido que la entidad quiere tener 200 bolivianos de efectivo en todo momento? ¿Por qué creen? Hay una razón. ¿Por qué creen? Porque lo que quiere evaluar es a cuánto pueden alcanzar estos 1.000 bolivianos que recibe de depósitos. Si se acuerdan, al principio la entidad tenía 200, pero esos 200 venían de su patrimonio. Es decir, es la plata del dueño del banco. Con los 1.000 que ha puesto el dueño, ha comprado bienes, es decir, computadoras, edificios, lo que quieran, por 800. Y 200 lo ha puesto en efectivo. Es la plata del dueño. Entonces, lo que yo quiero averiguar es estos 1.000 bolivianos de depósitos, ¿a cuánto depósito pueden transformarse? Sin considerar, por supuesto, el dinero del dueño, que son los 200. Entonces, haciendo ese ejercicio, hemos visto que con 14 iteraciones más o menos llega. ¿Cuánto dinero de depósitos puede generar? 9.972. En realidad, el número exacto, admito que es inmediata el cálculo de la computadora. Lo que hemos estado haciendo, a ver, les preguntaba, a ver tú, cuánto es, cuánto le sumas, lo hace inmediato. Puede llegar a 10 veces más, ¿no es cierto? En este caso, podría llegar a 10.000. ¿Cómo se calcula ese valor?
Bueno, la forma de calcular, voy a dejar de compartir esta pantalla, está en las diapositivas que estamos avanzando. Voy a pasar esta pantalla, está en la siguiente. A ver, está acá, está en la lámina 4. El multiplicador monetario es el título. El multiplicador monetario. Bien, y es la fórmula, el multiplicador es igual a 1 sobre el encaje legal. 1 sobre W. Entonces, ¿cómo funciona esto? Acuérdense, el multiplicador es 1 sobre encaje legal. Entonces, vámonos al Excel y hacemos eso. En este caso, ¿a cuánto es igual el multiplicador monetario? A ver, ayúdenme a calcular. 1 sobre... ¿Cuánto? 997,28. No, 1 sobre el encaje legal, y el encaje legal es el 10%. ¿Recuerdan? El encaje legal es 10%. Esto me da 10. Ese 10 quiere decir que por cada boliviano, que alguien deposite en el banco, los depósitos se pueden transformar en 10 bolivianos más. Y entonces lo que ha pasado, ¿se acuerdan? Han depositado al principio 1000. Haciendo este ejercicio muchas veces, pueden darse cuenta que los depósitos se han transformado en 10.000 prácticamente. No nos sale exacto, fíjense, claro, es que esta es una computadora, estamos hablando de que va a usar siempre el 95% de los depósitos, etcétera, ¿no? Pero si pudiéramos prestar estos 2,72 infinitas veces, prestar, como hemos estado haciendo, este valor 9.972 se va a volver en el infinito 10.000. Es decir, los 2.000 bolivianos se transforman en 10.000 bolivianos. Eso quiere decir que el Banco Central solamente necesita imprimir en efectivo 1.000 bolivianos. Nada más los imprime. Los otros 9.000 aparecen virtualmente, digamos, entre comillas, en los balances de las entidades por este juego de los depósitos. De que deposita, presta, deposita, presta, deposita, presta. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta primera parte. ¿Se entendió todo? Qué bien. Entonces, ahora. Licenciado, perdón que me Sí. moleste, va a disculpar. No, No me ha sí. quedado, bueno, tengo esta duda, lo que dijo para sacar el coeficiente de capital, ¿era capital sobre? Sobre activos está. Fíjese, acá está. Ya. Justamente 9,2% es el capital dividido Sobre el entre el capital. total de activos. En este caso no estamos ponderando por riesgo. En este caso estamos solamente dividiendo capital sobre activo. Es para hacerlo más simple, ¿no? Porque en la realidad se toma el capital y se divide entre el activo ponderado por riesgo. Y tampoco es el capital, es el capital regulatorio, que es diferente al capital contable. El capital regulatorio tiene este capital más un componente de pasivos, que son deuda subordinada y otro tipo de pasivos más pequeños, y descuenta lo que son las utilidades, no toma en cuenta las utilidades, o sea, son ajustes, ¿no? Pero para hacerlo simple decimos el capital sobre el total de activos. Ese es el coeficiente de capital que debería ser superior al 10%. Licenciado, Entonces, muchas gracias. sí, no tienes por qué. Entonces, como pueden ver acá, sin embargo, este banco no podría haber llegado a los 10.000, pese a que el multiplicador monetario dice que es 10.000 lo que se podría producir de dinero a través de estas operaciones, ¿cierto? 10, los 1.000 se deberían transformar en 10.000, pero no va a pasar eso. No va a pasar eso porque el coeficiente de capital ya está por debajo del 10%. De hecho,
solamente puede llegar hasta el 10%. Entonces vamos a probar con otras iteraciones, digamos que haga solamente 13 iteraciones y ver con cuánto queda en 10%. A ver, no da tampoco con 13. Vamos a poner con 10. Miren, justo con 10 da 10%. Hasta ahí puede llegar. ¿Cuánto podría haber prestado en depósitos? Perdón, haber generado depósitos 8.977. Para poder llegar a los 10.000, tendría que haber puesto más dinero el banquero, el dueño del banco. Y se queda en este estado con efectivo por 302,20. En encaje legal ya tendría casi todito, es decir, el Banco Central, si se fijan, casi ha recaudado la totalidad del encaje legal. En el límite, todo el encaje legal va a parar al Banco Central. Todo el dinero que él ha sellado estaría en el Banco Central y todo lo que está, digamos, virtualmente creado por las entidades se quedaría en los balances, ¿no? La cartera, fíjense, también es otro detalle importante, casi llega a 8.000. No va a llegar al mismo valor de los depósitos. Vamos a ir al caso donde estábamos analizando, a ver, vamos a volver a hacer con las 15 iteraciones, con las 14, ¿no? Cuando quedábamos con 200 de efectivo. Los depósitos, miren, fíjense, la cartera va a llegar más o menos a 9.000 bolivianos cuando los depósitos lleguen a 10.000. Entonces, por este lado se puede observar que de forma natural debería existir una brecha entre cartera y depósitos. Es decir, los depósitos deberían ser naturalmente superiores a la cartera si es que no hay otras variables en juego. Aquí, obviamente, en la vida real hay muchas otras variables, pero como podemos observar acá, si solamente existieran estas variables, entonces los depósitos quedarían por encima de la cartera por 1.000 bolivianos, ¿no es cierto? El encaje legal alcanzaría a los 1.000 bolivianos también, la entidad se quedaría con efectivo de 200, pero el CAP, el coeficiente de adecuación, estaría por debajo del 10%. ¿Cuál sería su indicador de liquidez? Para calcular aquello, tenemos que suponer que hay una parte de depósitos que es de corto plazo, pero eso es otro tema, ¿no? Tienen que mantener una parte necesariamente en efectivo con relación a los depósitos, las entidades, para cubrir cualquier corrida. Imagínense que los 9.000 quisieran su dinero mañana. El banco imposible que les devuelva ese dinero, ¿no es cierto? Porque solamente tienen efectivo, fíjense, 200, tienen encaje legal 1.000, aunque el Banco Central le prestara todo su encaje legal, porque hay ese mecanismo, ¿no es cierto? Como con garantía del Fondo RAL, el Banco Central le presta, ¿no es cierto?, a las entidades financieras su encaje legal, aunque le prestara la totalidad, digamos que fuera 1.000, llegaría a 1.200. Jamás podría hacer frente a un retiro de la totalidad de los depósitos, a menos que los prestatarios devuelvan sus créditos. Pero eso es poco probable, porque el plazo de la cartera es generalmente mayor al plazo de los depósitos, ¿no? Entonces aquí hay un juego de varias variables. No sé si tienen alguna duda hasta acá, se ha entendido, espero que haya quedado clara la idea. Lo que he querido mostrarles acá es cómo está funcionando y cómo se usa esta política. A ver, les hago una pregunta. Si el Banco Central de Bolivia redujera el encaje legal, ahorita más o menos es 10%, así como en el ejemplo, más o menos va por ahí. Si lo redujera al 5%, ¿cuánto sería el multiplicador monetario? Es decir, si el Banco Central baja el encaje legal, ¿no? Ahorita están con 10. Si lo baja a la mitad, al 5. ¿Qué efecto tendría esto en la economía? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el Banco Central reduce el encaje? ¿Qué le pasa a la economía? En términos conceptuales, licenciados, esa sería una política monetaria expansiva, entonces estaría inyectando liquidez en la economía. ¿Cuánta liquidez en este ejercicio? La,
como la mitad de 997. No, como les dije, el multiplicador monetario es igual a 1 sobre el coeficiente de encaje, y aquí el encaje es 5%. Se podría volver 20 veces más, 1.000 bolivianos se volvería 20 veces más, es decir, en lugar de tener solamente 10.000 en depósitos, los depósitos fácilmente se podrían transformar en 20.000, ya no 10.000, 20.000. Obviamente eso estaría limitado a que las entidades tengan suficiente capital para no incumplir la norma del coeficiente de adecuación patrimonial. Entonces, como pueden ver, reducir a la mitad generaría muchos más depósitos. Habría más depósitos de los que tenemos hoy. El CAP podría reducirse, ¿no es cierto? Pero también tendría otras implicancias. Podría ser bueno, pero también podría ser malo también. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, les comento que durante la crisis la Fed, que es el Banco Central de los Estados Unidos, redujo el coeficiente de encaje a 0%. 0%, o sea, no tenían que encajar nada. Si aplicáramos la fórmula directamente, ¿qué querríamos decir? ¿Cuánto podría volverse un peso de dólar, un dólar, digamos, en Estados Unidos, con un encaje legal de 0? No tienen que darle nada al Banco Central. ¿A cuánto podría transformarse? ¿Cuánto sería el multiplicador monetario? Hagan la prueba. 1 dividido entre 0. Eso da infinito, ¿no es cierto? Da error en el Excel, porque no existe ese número. O sea, es decir, si las entidades en su país, en Estados Unidos, tuvieran suficiente capital y suficiente liquidez, es decir, activos líquidos, podrían hacer que cada dólar se vuelva infinita cantidad de dólares. Pero como eso no es posible, ¿por qué? ¿Por qué no es posible? Porque nadie tiene infinito capital y nadie tiene infinita liquidez. Estaría limitado solamente entonces a cuánto capital tienen sus entidades. Cuando el encaje legal se vuelve de 0, el límite de creación de depósitos o de dinero es simplemente el valor que tienen de encaje legal, digo, de capital las entidades y de activos líquidos. ¿Para qué hizo la Fed de Estados Unidos? Para, como comentó su compañero, es una política monetaria expansiva para lograr que se reduzcan las tasas de interés y reactivar su economía. Esa es la forma en la cual operan los bancos centrales, ¿no es cierto?, en nuestro tiempo, y bueno, así es como se ha estado trabajando. Voy a guardar este Excel que estamos desarrollando en clase. No sé si tienen alguna pregunta. Si no hay preguntas, eso es lo que lo que tenemos preparado para el día de hoy. Sin embargo, voy a revisar un poquito el contenido. Esta parte sí la tengo diferente. El tema es que recién hoy día me enteré que habíamos pasado con ustedes el módulo anterior, ¿no? Entonces, para no repetir algún material, voy a revisar lo que tenemos preparado. Esta parte